Hay palabras que lees y hay palabras que, cuando las escuchas de verdad, te alcanzan. Esta es una de ellas. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es una súplica, no es una promesa futura, es un deseo divino expresado en voz alta. Y si está escrito, es porque te incluye. Tal vez te enseñaron que prosperar es difícil, que primero hay que sufrir, que el dinero y lo espiritual no se llevan bien. Pero Florence Scovel Shinn vio en este versículo algo que casi nadie se atreve a aceptar, que la prosperidad total no es una excepción. Es el estado natural de una vida alineada con Dios. La pregunta no es si este deseo existe. La pregunta es qué parte de ti todavía se resiste a recibirlo. Permanece aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no busca motivarte, busca despertarte. Y si este mensaje ya comienza a moverte por dentro, recuerda que puedes apoyar este canal convirtiéndote en miembro y acceder a enseñanzas exclusivas que profundizan aún más en esta verdad. Cuando lees "Deseo que seas prosperado", tu mente moderna suele interpretarlo como algo suave, casi poético. Pero en el lenguaje espiritual, un deseo divino no es una intención débil, es una dirección. Florence Scovel Shinn enseñaba que Dios no formula deseos como los humanos. Cuando Dios expresa un deseo, el camino invisible para cumplirlo ya ha sido establecido. Eso cambia todo, porque significa que la prosperidad no depende de si eres suficiente, depende de si aceptas lo que ya fue declarado sobre ti. Tú no estás tratando de convencer a la vida de que te bendiga. La vida ya recibió la orden. El conflicto real ocurre dentro de ti. Desde pequeño aprendiste a asociar la prosperidad con esfuerzo excesivo, con sacrificio, con lucha constante. Y sin darte cuenta, creaste una identidad que se siente más cómoda esperando que recibiendo. Florence decía que el mayor bloqueo no es la falta de recursos, sino la resistencia interna a una idea elevada de uno mismo. Cuando escuchas que Dios desea que prosperes en todas las cosas, algo dentro de ti reacciona. Tal vez esperanza, tal vez incomodidad, tal vez desconfianza. Y esa reacción es clave, porque revela la distancia entre lo que fue declarado y lo que tú permites. No se trata de merecimiento. La prosperidad divina no se gana, se reconoce. En el momento en que aceptas que este deseo te pertenece, tu diálogo interno comienza a cambiar. Ya no te preguntas si llegará, te preguntas cómo dejar de bloquearlo. Florence enseñaba que las palabras bíblicas no fueron escritas para ser admiradas, sino activadas en la conciencia. Mientras permanezcan como teoría, no transforman nada, pero cuando se convierten en convicción silenciosa, reorganizan tu realidad. Piensa en esto. Si Dios desea que prosperes en todas las cosas, ¿por qué seguirías aceptando carencia como algo normal? ¿Por qué justificarías ciclos de pérdida? ¿Por qué vivirías con la expectativa de que algo salga mal? No es castigo, es coherencia interna. La vida siempre responde al concepto que tienes de ti mismo frente a Dios. Si te ves como alguien que debe luchar por cada cosa, la vida te dará lucha. Si te ves como alguien que fue deseado próspero, la vida buscará la forma de confirmarlo. Aquí es donde muchos se detienen, porque aceptar esto implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a la suerte, ya no puedes culpar al pasado, ya no puedes culpar a otros. Florence no suavizaba esta verdad. Ella decía que cuando el ser humano deja de discutir con la idea del bien, el bien deja de demorarse. Prosperar en todas las cosas no significa ausencia de retos. Significa ausencia de identidad limitada. Significa que, incluso en medio de cambios, tu expectativa interna permanece firme. Esperas soluciones, esperas puertas abiertas, esperas resultados favorables, no porque seas ingenuo, sino porque estás alineado con un deseo mayor que tu miedo. Este versículo no te pide que hagas algo primero, te pide que te ubiques, que dejes de verte como alguien que ruega y comiences a verte como alguien que responde a un llamado ya hecho. Y aquí ocurre algo sutil, pero poderoso. Cuando dejas de pedir permiso para prosperar, tu energía cambia.
Tus decisiones cambian, tus palabras cambian. Florence decía que el universo no responde a lo que deseas, sino a lo que esperas con naturalidad. Si esperas poco, recibes poco. Si esperas lucha, recibes resistencia. Si esperas bien, el bien encuentra cómo llegar. Este es solo el inicio, porque aún no hemos hablado de lo más importante, la relación entre tu alma y la prosperidad. Y ahí es donde todo se revela. Cuando comienzas a comprender que el deseo divino ya fue expresado, surge una nueva pregunta dentro de ti. Si esto es real, ¿por qué no se manifiesta en todos? Florence Scovel Shinn respondía a eso con absoluta claridad, porque una ley solo actúa cuando no se la contradice internamente. Ella no veía la prosperidad como una recompensa futura, sino como una ley espiritual activa, tan precisa como la gravedad. No depende de emociones, no depende de suerte, no depende de circunstancias externas, depende de alineación. Tú no haces que la ley funcione. La ley funciona cuando dejas de oponerte a ella. Durante años, tal vez has creído que prosperar requiere luchar contra la vida, pero Florence enseñaba lo contrario. La vida no se conquista, se coopera con ella. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no creen que Dios sea coherente. Creen en un Dios que ama, pero duda, que bendice, pero retiene, que desea el bien, pero solo para algunos. Esa imagen distorsionada crea una contradicción interna, y toda contradicción bloquea el flujo natural de la ley. La prosperidad, como ley, responde a una sola cosa: tu concepto interno de orden. Si en el fondo crees que todo cuesta demasiado, la vida se volverá costosa. Si crees que recibir es peligroso, recibir se volverá inestable. Si crees que el bien no dura, el bien se irá rápido. No porque estés siendo castigado, sino porque la ley refleja fielmente tu expectativa dominante. Florence decía que el ser humano no atrae lo que quiere, atrae lo que considera normal. Y aquí es donde, en todas las cosas, cobra un peso real, porque muchas personas aceptan una prosperidad parcial, tal vez dinero, pero no paz, tal vez salud, pero no abundancia, tal vez espiritualidad, pero con carencia constante. Pero la ley no funciona por fragmentos. Cuando divides la vida en compartimentos, rompes el flujo. La prosperidad total no significa exceso, significa coherencia. Significa que tu cuerpo, tu economía, tus relaciones y tu estado emocional dejan de pelear entre sí. Comienzan a obedecer un mismo principio interno. Florence enseñaba que cuando la conciencia se ordena, la vida se ordena sola. No necesitas empujar resultados. Los resultados comienzan a buscarte. Pero hay algo más profundo aún. La ley de la prosperidad no responde a palabras repetidas sin convicción. Responde a tu estado interno silencioso, a lo que esperas cuando nadie te escucha, a lo que das por hecho, a lo que asumes como posible o imposible. Tú puedes decir que crees en la abundancia, pero si en el fondo esperas perder, la ley responderá a esa expectativa. Por eso Florence no enseñaba afirmaciones mecánicas, enseñaba reajustes de identidad. Ella decía que cuando te ves como un canal natural del bien, el bien fluye sin esfuerzo. Pero cuando te ves como alguien que debe protegerse de la vida, todo se vuelve una batalla. La prosperidad no llega para convencerte, llega para confirmarte. Y si internamente dudas, la confirmación se retrasa. Aquí ocurre una transición importante en ti. Dejas de preguntarte, ¿cómo hago para prosperar? Y comienzas a preguntarte, ¿qué idea estoy sosteniendo que contradice una ley divina? Tal vez es la idea de que todo tiene que doler. Tal vez es la idea de que recibir te hace egoísta. Tal vez es la idea de que si algo es bueno, no puede durar. Florence decía que estas ideas no son morales, son obstáculos técnicos, como intentar que el agua fluya mientras aprietas la manguera. La ley no se ofende, simplemente no fluye. Cuando empiezas a soltar estas contradicciones, algo cambia sin drama. No hay explosiones. No hay señales espectaculares, solo una sensación interna de orden, y desde ese orden,
las oportunidades comienzan a aparecer de forma casi natural, no forzada, no ansiosa, como si la vida dijera, ahora sí. Este capítulo es crucial porque te saca del papel de espectador, te coloca como participante consciente de una ley viva. No estás esperando un milagro, estás dejando de interferir. Y en el siguiente capítulo vamos a ir aún más profundo, porque Florence enseñaba que existe un punto exacto donde esta ley se origina, y ese punto es tu alma. Ahí es donde todo comienza. El versículo no dice que prosperas primero en el dinero, ni en el cuerpo, ni en las circunstancias. Dice algo mucho más revelador, así como prospera tu alma. Florence Scovel Shinn insistía en que este no es un detalle poético, es una instrucción precisa. La vida exterior no toma decisiones propias, obedece a un centro interno, y ese centro es tu alma. Tu alma no es algo abstracto, es tu estado interior constante. Es la forma en que te sientes contigo mismo cuando nadie te observa. Es el diálogo silencioso que mantienes con la vida. Si tu alma vive en tensión, la prosperidad se vuelve inestable. Si tu alma vive en culpa, el dinero llega y se va. Si tu alma vive esperando decepción, incluso lo bueno se siente frágil. Florence enseñaba que no puedes sostener externamente lo que internamente no te permites. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que prosperar es una cuestión de estrategia, pero la estrategia solo funciona cuando el alma no se sabotea. Puedes ganar más dinero, pero si tu alma no se siente segura con el bien, lo perderás. Puedes mejorar tu salud, pero si tu alma vive en conflicto, el cuerpo lo expresará tarde o temprano. La prosperidad verdadera no es acumulación, es estabilidad interior. Cuando el versículo dice, así como prospera tu alma, está revelando una secuencia. Primero cambia el centro, luego cambia la expresión. Florence decía que la mayoría de los problemas no son externos, son síntomas de un desacuerdo interno. Tal vez una parte de ti quiere prosperar, pero otra cree que no es correcto. Tal vez deseas bienestar, pero sientes que tienes que pagar algún precio invisible. Ese conflicto no siempre es consciente, pero el alma lo registra, y la vida responde a lo que el alma sostiene, no a lo que la mente desea. Aquí hay algo profundamente liberador. Si la prosperidad comienza en el alma, entonces no necesitas controlar el mundo, solo necesitas ordenarte por dentro. Cuando tu alma comienza a prosperar, tu energía cambia. No te apresuras, no compites, no te comparas. Comienzas a moverte con una calma distinta. Florence explicaba que esta calma no es pasividad, es confianza alineada. La confianza es una señal clara para la vida de que no hay resistencia. Y donde no hay resistencia, el flujo se acelera. Tal vez te has preguntado por qué algunas personas, sin aparente esfuerzo, siempre encuentran apoyo, soluciones y recursos. No es suerte, es un alma que no está peleando con el bien. El alma próspera no espera castigos, no espera pérdidas, no espera decepciones inevitables, espera continuidad. Y esa expectativa silenciosa organiza las circunstancias. Florence enseñaba que cuando el alma deja de anticipar carencia, la carencia pierde poder creativo, no desaparece por magia, simplemente deja de ser alimentada. Este es un punto delicado, porque el alma se educa con hábitos emocionales. Durante años, tal vez te acostumbraste a esperar poco para no decepcionarte, a minimizar deseos para no sufrir, a conformarte para sentirte seguro. Pero esa protección tiene un costo, bloquea la expansión natural. El versículo no dice, deseo que te conformes, dice, deseo que prosperes. Y prosperar implica expansión, no solo económica, expansión de confianza, expansión de expectativa, expansión de identidad. Florence decía que el alma prospera cuando deja de verse pequeña frente a la vida, cuando dejas de sentir que tienes que justificar cada cosa buena, cuando ya no te sorprende recibir, cuando el bien se vuelve normal. Ese es el verdadero cambio. En ese punto, el dinero deja de ser una obsesión. La salud deja de ser una lucha constante. La vida se vuelve más cooperativa, no perfecta, pero coherente.
Y ahora que comprendes que la prosperidad comienza en el alma, estamos listos para tocar un tema que suele generar resistencia. Porque hay una idea muy arraigada que Florence enfrentó sin rodeos: la falsa separación entre espiritualidad y dinero. Y eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. En algún momento, quizá aprendiste que para ser espiritual tenías que renunciar a algo. Tal vez no de forma explícita, pero sí de manera sutil. Renunciar al deseo, renunciar a la comodidad, renunciar a la prosperidad. Florence Scovel Shinn veía esta idea como una de las distorsiones más profundas de la conciencia humana. Porque cuando separas lo espiritual de lo material, no te vuelves más elevado, te vuelves dividido, y todo lo que está dividido pierde fuerza. El versículo no hace ninguna distinción. No dice, prospera en lo espiritual y resígnate en lo demás. Dice, prospera en todas las cosas. Eso incluye el dinero, incluye el cuerpo, incluye la experiencia diaria. Florence enseñaba que el dinero no es ni bueno ni malo. Es un medio neutro que amplifica el estado interno de quien lo maneja. Si hay miedo, el dinero amplifica miedo. Si hay orden, el dinero amplifica orden. Si hay culpa, el dinero se vuelve inestable. Por eso tantas personas espirituales viven en carencia crónica, no porque Dios lo quiera, sino porque sostienen una contradicción interna. Quieren el bien, pero desconfían del canal. La falsa humildad es una forma refinada de resistencia. Decir no necesito dinero mientras te preocupa constantemente es una incoherencia que el alma registra. Y la vida responde a la incoherencia con bloqueo. Florence decía que no puedes despreciar un instrumento y al mismo tiempo pedir que funcione para ti. Si consideras el dinero como algo impuro, lo mantendrás lejos. Si lo consideras peligroso, lo perderás. Si lo consideras escaso, se comportará como tal. La prosperidad espiritual no se expresa en carencia, se expresa en fluidez consciente. Cuando aceptas que el dinero es parte del orden divino, deja de dominarte. Ya no lo persigues, lo administras. Aquí ocurre un cambio sutil. Dejas de ver el dinero como fin y comienzas a verlo como consecuencia. Consecuencia de una conciencia alineada. Florence enseñaba que cuando el alma está en paz con la idea de recibir, el recibir se vuelve natural, sin drama, sin culpa, sin excesos. El conflicto no está en tener, está en cómo te sientes al tener. Si tener te genera ansiedad, el problema no es el dinero, es la relación interna que tienes con él. Y esta relación se formó mucho antes de que fueras consciente, a través de frases escuchadas, ejemplos familiares, experiencias tempranas. Pero nada de eso es permanente. Cuando el versículo dice que Dios desea que prosperes en todas las cosas, está anulando la idea de que hay áreas prohibidas. No hay áreas excluidas del orden divino. Florence insistía en que el espíritu no se opone a la materia, la organiza. Y cuando la materia está organizada por una conciencia clara, deja de ser fuente de conflicto. No tienes que justificar tu deseo de vivir mejor. No tienes que sentirte culpable por querer estabilidad. No tienes que elegir entre fe y bienestar. La fe auténtica incluye el bienestar. Cuando integras esto, algo se relaja dentro de ti. Dejas de luchar contra tus propios deseos. Dejas de sabotear lo que llega. La prosperidad comienza a sentirse segura. Y cuando algo se siente seguro para el alma, puede quedarse. Este capítulo te prepara para una comprensión aún más profunda, porque el versículo no solo habla de prosperidad y alma, también menciona algo que muchos pasan por alto: la salud. Y Florence veía la salud como una expresión directa del mismo principio. Eso es lo que exploraremos a continuación. Florence Scovel Shinn entendía la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado vibrante de equilibrio y armonía. Un estado en el que el cuerpo, la mente y el espíritu trabajan juntos para manifestar el bien en todas las áreas de la vida. Pero aquí hay algo importante que debes entender. La prosperidad y la salud no están separadas. La mayoría de las personas cree que la salud es algo que simplemente sucede o no sucede, dependiendo de factores externos. Pero Florence enseñaba algo completamente diferente.
La salud es el reflejo de lo que crees que mereces. Es el resultado de cómo te sientes contigo mismo, con Dios y con la vida. Este concepto de prosperidad integral puede ser desafiante, porque nos han enseñado que tenemos que luchar por la salud, luchar por el dinero, luchar por la paz. Y es cierto que hay momentos difíciles, pero cuando entiendes que la salud y la prosperidad provienen del mismo lugar, algo cambia en tu percepción. No se trata de un esfuerzo externo constante. Se trata de una alineación interna que permite que el bien fluya hacia ti sin obstáculos. Cuando Florence habla de prosperar en todas las cosas, incluye la salud como un todo, no como una parte aislada. La salud no es solo la condición de tu cuerpo, sino también la condición de tu mente y tus emociones. Todo está conectado. Todo responde a la misma energía de creencia interna. Quizá alguna vez pensaste que si te concentrabas demasiado en el dinero, podrías estar descuidando tu salud. O que si pensabas mucho en tu bienestar, estarías dejando de lado tus responsabilidades materiales. Pero Florence enseñaba que la prosperidad espiritual no te lleva a la escasez en ninguna de las áreas de tu vida. Cuando realmente entiendes que la prosperidad comienza en el alma, puedes ver cómo se manifiesta en cada aspecto de ti. Si tu alma está alineada con la idea de que mereces estar sano, tu cuerpo responderá. Si tu alma está alineada con la idea de que mereces prosperar financieramente, el dinero fluirá hacia ti sin el esfuerzo desesperado. La verdad es que la escasez no es un problema externo, es un estado mental. Y este estado mental no solo afecta tu bolsillo, sino también tu cuerpo y tu vida emocional. Florence decía que cuando el alma está alineada con el bien, la enfermedad no puede mantenerse. No es una cuestión de magia ni de milagros. Es simplemente el resultado natural de un estado de conciencia que no lucha contra lo que ya es tuyo por derecho. Cuando sientes que la salud es tu derecho divino, dejas de permitir que el cuerpo se desequilibre por pensamientos negativos o por emociones que ya no te sirven. Cuando sientes que la prosperidad es tu derecho divino, dejas de permitir que el dinero se evada por miedo o por creencias limitantes. Por eso, la salud no es un producto de la genética. No es algo que te sucede por casualidad. Es un producto de lo que crees que te pertenece. Si has estado luchando contra la enfermedad, la pregunta que debes hacerte es: ¿qué estoy creyendo sobre mi salud que me impide recibirla de forma natural? Tal vez no te lo preguntaste antes, pero cuando alineas tu mente con la idea de salud perfecta, el cuerpo responde. La prosperidad, al igual que la salud, no es algo que se debe perseguir. Es algo que se debe permitir. Este es el secreto. Cuando dejas de luchar y empiezas a aceptar la prosperidad en todos los aspectos de tu vida, la salud fluye hacia ti. El bienestar físico se convierte en una extensión de tu bienestar emocional y espiritual. El dinero fluye hacia ti porque ya no estás en lucha interna, sino en un estado de armonía completa. Florence también enseñaba que la enfermedad no es una maldición, sino un mensaje de tu mente y alma. Es una llamada de atención sobre lo que no está en alineación. Cuando te alineas con el deseo divino de prosperidad total, no solo prosperas en lo material, prosperas en la armonía total de cuerpo, mente y espíritu. Así que la salud y la prosperidad no son conceptos separados. Son el mismo principio en acción, reflejándose en diferentes formas de abundancia. Ahora que has entendido este principio, probablemente ya estás sintiendo una ligera diferencia en tu perspectiva. Y es momento de seguir profundizando, porque la clave final para activar esta prosperidad total está en cómo vives tu vida diaria. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo activar esta ley de prosperidad integral de manera consciente, sin esperar que las circunstancias externas cambien primero, porque todo comienza dentro de ti. Hay un punto en el camino interior donde ya no necesitas más explicaciones, no porque lo entiendas todo, sino porque algo dentro de ti se acomoda. Florence Scovel Shinn llamaba a este punto el cambio de estado. No es un cambio externo, es un cambio silencioso en la forma en que te colocas frente a la vida. Aquí ocurre algo decisivo. Dejas de vivir como alguien que espera señales
y comienzas a vivir como alguien que ya fue incluido en el deseo divino. Esto no se nota desde fuera. No haces anuncios, no pruebas nada a nadie, pero por dentro algo es distinto. Ya no caminas con la sensación de que te falta algo esencial. Ya no tomas decisiones desde el miedo a perder. Ya no reaccionas con urgencia ante cada obstáculo. Florence decía que la prosperidad auténtica comienza cuando el alma deja de mendigar mentalmente. Mendigar no siempre es pedir dinero. A veces es pedir aprobación. A veces es pedir seguridad. A veces es pedir permiso para estar bien. Cuando aceptas que Dios ya expresó su deseo sobre tu prosperidad, algo se ordena. Ya no tienes que convencer a la vida de que te trate mejor. Comienzas a responder desde una identidad distinta. La forma en que hablas cambia. La forma en que eliges cambia. La forma en que esperas cambia. No porque fuerces optimismo, sino porque tu expectativa base se elevó. Florence enseñaba que el universo responde al tono interno, no al discurso externo. Y el tono interno de alguien que ya se sabe deseado próspero es tranquilo, no acelerado, no ansioso, no desesperado. Esa tranquilidad no es resignación, es certeza silenciosa. Empiezas a notar que ya no aceptas acuerdos que antes tolerabas, no por orgullo, sino porque ya no resuenan con tu nueva ubicación interna. Empiezas a decir que no sin culpa, a esperar más sin exigencia, a recibir sin incomodidad. Este es uno de los cambios más profundos, porque muchas personas creen que prosperar es tener más. Pero Florence enseñaba que prosperar es sentirse seguro con el bien. Si el bien te incomoda, no puede quedarse. Si el bien te parece peligroso, se irá. Pero si el bien se siente natural, encuentra cómo permanecer. Vivir como alguien ya deseado próspero no significa que todo salga perfecto. Significa que ya no interpretas cada desafío como señal de rechazo. Un retraso deja de ser castigo. Un obstáculo deja de ser derrota. Una pausa deja de ser abandono. La interpretación cambia, y la interpretación es creativa. Florence decía que no son los hechos los que determinan tu destino, sino el significado que les das. Cuando tu identidad interna se alinea con el deseo divino, los hechos pierden su poder intimidante. No porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu estado interno. Empiezas a confiar en el proceso sin necesidad de controlarlo todo. Y esa confianza es una señal clara para la vida. Aquí no hay resistencia. La prosperidad fluye donde no se le vigila con miedo. Otro cambio importante ocurre en tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que vas tarde. Dejas de competir con historias ajenas. Dejas de presionarte para demostrar algo. Florence decía que la prisa es una forma de desconfianza. Y cuando la desconfianza se disuelve, el ritmo se ordena solo. No haces menos, haces mejor. Tus acciones se vuelven más precisas, tus decisiones más claras, tu energía más enfocada. Y desde fuera puede parecer suerte, pero tú sabes que no lo es coherencia. Vivir como alguien ya deseado próspero también cambia tu relación con el error. Ya no te castigas, aprendes, corriges, avanzas. Porque ya no necesitas probar que mereces algo. Estás respondiendo a algo que ya fue concedido. Florence insistía en que cuando el ser humano deja de pelear con la idea del bien, el bien deja de justificarse. Y aquí aparece una señal clara de activación. La gratitud sin ansiedad. No agradeces para que algo llegue. Agradeces porque algo ya se siente verdadero. Esta gratitud no es euforia, es estabilidad. Y la estabilidad es uno de los imanes más poderosos. En este punto, ya no te preguntas si la prosperidad es posible. Te preguntas cómo seguir afinando tu alineación. Y eso nos lleva al último paso, porque Florence enseñaba que hay una activación final, sencilla pero profunda, que consolida todo este proceso. No es un ritual, no es una técnica, es una decisión interna sostenida. Llegas a este punto con algo distinto dentro de ti. Tal vez no sabes explicarlo con palabras, pero lo sientes. Florence Scovel Shinn
Decía que la verdadera activación espiritual no ocurre cuando haces más, sino cuando dejas de resistir. Durante mucho tiempo creíste que recibir requería esfuerzo constante, que había que empujar, insistir, demostrar. Pero la prosperidad divina no responde a la presión, responde a la aceptación tranquila. Esta es la activación final. No es una técnica nueva, no es una afirmación repetida 1000 veces. Es una decisión interna sostenida en el tiempo. Dejar de discutir con el bien. La resistencia no siempre se ve como negación. A veces se ve como espera, como duda, como todavía no. Florence enseñaba que cuando dices todavía no, estás colocando la prosperidad en el futuro. Y la ley solo actúa en el presente. Aceptar no significa que todo se manifieste de inmediato. Significa que tu conciencia deja de empujar en contra. En ese momento, algo se libera. Ya no estás tratando de convencer a Dios. Ya no estás tratando de convencer a la vida. Estás permitiendo que lo que fue deseado se exprese a su ritmo natural. Este es un punto delicado, porque el ego quiere hacer algo, quiere intervenir, quiere controlar, pero la prosperidad total no se controla, se confía. Florence decía que el ser humano bloquea más bendiciones intentando ayudar a Dios que dudando de Él. Cuando sueltas la necesidad de controlar el cómo se organiza solo. Aquí ocurre una transformación profunda en tu diálogo interno. Dejas de decir, ¿y si no funciona? Y comienzas a decir, sin esfuerzo, esto se está acomodando. No lo gritas, no lo anuncias, lo sabes, y ese saber es silencioso. La activación final no cambia tus circunstancias de golpe, cambia tu posición interior frente a ellas, y esa posición lo cambia todo. Cuando algo no sale como esperabas, ya no lo interpretas como rechazo, lo interpretas como ajuste. Cuando algo se retrasa, ya no lo ves como castigo, lo ves como preparación. Florence enseñaba que el bien nunca llega tarde, llega cuando no encuentra resistencia. La resistencia puede ser miedo al cambio, miedo a perder identidad, miedo a recibir más de lo que sabes manejar. Pero cuando reconoces que el deseo divino incluye tu capacidad de sostener el bien, ese miedo se disuelve. No recibirías algo para lo que no estás preparado. Y si está llegando, es porque ya lo estás. Esta es una verdad que calma. La prosperidad total no te empuja a correr. Te invita a estabilizarte. Empiezas a vivir con una expectativa serena. No esperas milagros espectaculares, esperas coherencia, y la coherencia es poderosa. Florence decía que cuando la mente deja de oscilar, la vida se alinea. No hay más ritual que este, observar cuando vuelves a resistir y soltar otra vez. Cada vez que eliges confiar en lugar de tensarte, activas el flujo. Cada vez que eliges esperar bien en lugar de esperar problemas, refuerzas la ley. La prosperidad no necesita que la vigiles, necesita que no la contradigas. Y aquí está el cierre de todo este recorrido. 3 Juan 1:2. No es una frase inspiradora, es una posición espiritual. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma ya no pelea, si tu alma ya no se defiende, si tu alma ya no se siente indigna, entonces la prosperidad encuentra su casa. No tienes que forzar el proceso, solo mantenerte alineado. Florence Scovel Shinn lo resumía de forma simple. Cuando aceptas el bien como natural, el bien se vuelve inevitable. Y a partir de aquí, tu camino no es aprender más, es sostener esta identidad, sostener esta expectativa, sostener esta calma, porque cuando el deseo divino deja de ser una idea y se convierte en tu estado interno, la vida ya no pregunta si estás listo, simplemente responde.